que Dios es amor. Como está este mundo, tantas guerras, suicidios, niños abandonados, gente muriendo de hambre. ¿Cómo que Dios es amor? Bueno, por lo menos eso es lo que dice el apóstol Juan, en 1 de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué quiso decir el apóstol Juan con que Dios es amor? Digo esto porque se dice del amor que el amor es un sentimiento de afecto, cariño, apego o querencia por algo o por alguien. Quiere decir esto que Dios es tan solamente un ser afectuoso por naturaleza. Pues no solamente, puesto que la palabra de Dios define el amor como un cúmulo de sentimientos, no uno, sino un cúmulo de sentimientos. Es en 1 Corintios, en el capítulo 13, cuando el apóstol Pablo hace su disertación sobre el amor, que por ejemplo nos dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Parece que es cierto, que el amor es algo más que un sentimiento, es un cúmulo de sentimientos, no uno, sino un cúmulo de sentimientos. Entre ellos, la piedad, la cual consiste en un profundo interés por ayudar y hacer bien a los demás. De manera que cuando hablamos de una persona piadosa, es una persona que se preocupa de verdad, que tiene interés por ayudar a hacer el bien a las demás personas. Usted lo puede leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, en el versículo 6. La misericordia, la cual consiste en no pagar a nadie mal por mal. O sea, no darle a las personas conforme a sus hechos, conforme a lo que han hecho o viven haciendo o nos han hecho a nosotros. Es lo que la palabra de Dios dice en el libro de los Salmos, en el capítulo 103, en el versículo 10. La clemencia, la cual consiste en mirar con indulgencia al culpable, a estar dispuesto a recibir, a perdonar y ayudar al infractor. Eso es lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 9. Yo no sé si podemos notar, pero conforme vamos hablando de este cúmulo de sentimientos, nos vamos a dar cuenta que muchos están entrelazados entre sí. Prácticamente son sinónimos el uno del otro. La palabra de Dios habla del amor como el perdón, el cual consiste en mirar con ojos de compasión y misericordia al culpable, no eximiéndolo de la culpa, sino consiste en mirar con ojos de compasión y misericordia a quien dice al culpable, porque es culpable. Pero reprimimos o reprimiendo la ira y el enojo sobre aquella persona, no descargando nuestra ira y nuestro resentimiento sobre ella. Nehemías 9:17, para mí encuentro en Nehemías 9:17 la mejor definición sobre el perdón, la que acabamos de pronunciar. La bondad, estamos diciendo que el amor no es tan solamente un sentimiento, sino un cúmulo de sentimientos. La bondad es una de ellas. La bondad se ve reflejada, por ejemplo, en el carácter de Dios y en su deseo de bendecir, de cuidar y hacer el bien a toda la humanidad. Yo diría en la intención de Dios de bendecir, cuidar y hacer el bien a toda la humanidad. Eso dice, y es un texto que a veces esgrimimos con demasía, y ignorando el verdadero significado de lo que el profeta Jeremías quiso decir.
Pero él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿De qué está hablando? De los pensamientos de Dios. Dice, yo tengo buenos pensamientos para usted, para toda la raza humana. Yo tengo buenos pensamientos. Bueno, en eso consiste la bondad. La bondad se ve reflejada en el carácter de Dios y en su deseo de bendecir, cuidar y hacer el bien a toda la humanidad. O sea, Dios es bueno. Y expresa esa bondad a través de su amor, dándole a todos por igual. La lluvia o el sol, porque la lluvia cae sobre buenos y sobre malos para irrigar los campos y que estos produzcan, y lo mismo sucede con el sol, ¿verdad? Sale sobre buenos y sobre malos, ¿verdad? Eso es parte de la bondad de Dios, la benevolencia, la cual consiste en querer ser bueno con los demás. En el libro de los Salmos, en el capítulo 51, en el versículo 18, el salmista habla de la benevolencia de Dios. Dios quiere ser bueno. Él es bueno, de hecho, y quiere manifestar esa benevolencia para con toda la gracia. La gracia es el don que se le otorga a alguien que no lo merece. La vida es un don. Y Dios se lo da a todos. Aunque Él sepa que van a ser buenos, aunque Él sepa que van a ser malos. O como dijimos antes, llueve sobre buenos y sobre malos, y sale el sol sobre buenos y sobre malos. La compasión, la cual consiste en mirar con sentimiento, o sea, compasión, con un sentimiento de ternura a los demás, como cuando una madre está amamantando su bebé. Y bueno, con ese sentimiento de ternura, o nosotros mismos cuando vemos a una mamá amamantando a su bebé, ¡ay, qué lindo, qué bonito! Y produce un sentimiento de ternura. Bueno, esa es la compasión. La compasión, o sea, con sentimiento, en este caso con un sentimiento de ternura hacia los demás, como una madre ve a su hijo cuando lo amamanta. ¿Qué dice Isaías 54? En Isaías 54 la palabra de Dios habla de la nación de Israel y cómo la nación de Israel fue una nación rebelde. El pueblo escogido de Dios fue un pueblo rebelde y habla de una relación matrimonial, de un pacto matrimonial entre Dios y la nación de Israel. Entonces, desde esta perspectiva, de esta relación matrimonial, Dios le dice a la nación de Israel que por causa de sus pecados Él la abandonó. Pero de repente dice, por un poco de tiempo, ¿verdad? Con un poco de ira escondí mi rostro de ti, y dice el Señor. Pero de repente llegamos al versículo 11. Y en el versículo 11 dice, pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo. Y aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te pondré. El pueblo de Israel fue infiel a Dios. Y Dios lo acusa de adulterio, de fornicación, porque fue en pos de otros dioses. Y bueno, parte de la disciplina del Señor fue dejarlos solos. Bueno, por un poco de tiempo, como de 70 años, y más si nos recordamos. Pero de repente Él dice, ay, pobrecita, fatigada, mi negrita, venga que yo la voy a restaurar nuevamente. Esa es la compasión. Es culpable, infringió la ley de Dios. Tuvo que recibir o cosechar lo que sembró, pero de repente Dios se vuelve con ternura y dice, ¿sabes qué? Yo te amo. Respeto, el cual consiste en la consideración, reverencia o valor que se le da a los demás. Y recordamos el caso en un principio con Caín y Abel. Caín va y mata a Abel. Sin embargo, Dios viene y le dice, mira Caín, me acabo de dar cuenta de lo que hay en tu mente y en tu corazón. Me acabo de dar cuenta de lo que tú vas a hacer. Si me escuchas bien y si no, el pecado está a la puerta. Dios le advirtió a Caín, mas respetó su decisión.
Igual Dios. Dios nos valora a nosotros. Y dice, bueno, son seres humanos. Y yo les di libre albedrío y pueden decidir. El problema es que si decidimos mal, vamos a tener que, ¿cuál sería la palabra? Cosechar las consecuencias, asumir las consecuencias. Tolerancia consiste en ser benignos, en saber escuchar a los demás, aunque no estemos de acuerdo con lo que dicen o con lo que hacen. Eso es ser benigno. Alguien tal vez podría hablar de asertividad, ¿verdad? Entonces, ni me diga nada. Y no vamos a hablar a la otra persona. No, tolerancia, bueno. No estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo. No estoy de acuerdo como tú estás viviendo. Sin embargo, voy a escuchar. Voy a ser tolerante. Eso es tu decisión. Recordamos un pasaje en el libro de Judas, en el capítulo 1, en el versículo 23. A otros salvar, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Sucios, hediondos, se han defecado en sus propios pantalones, en su propia ropa, se han orinado, se han vomitado, se han revolcado en la basura. Pero de repente el Señor habla de ser tolerantes. No de marginar a los que viven de tal o cual manera, sino de ser tolerantes. Estamos diciendo que el amor es más que un sentimiento, es un cúmulo de sentimientos. Sacrificio, de donde el que ama se sacrifica. Consiste en entregarse de manera voluntaria y sin reservas a los demás o por las demás personas. Tal vez el ejemplo lo voy a contar, pero ya lo he contado. Estábamos en la iglesia y yo siempre llegaba temprano y hablo y entro a la cochera y de repente en la puerta, en la pura puerta, no sé cómo decirlo, un perro había ingresado y había hecho sus necesidades ahí, había un semejante, ¿verdad? Hasta un mito hacía, ¿verdad? Estaba recién, estaba fresca, tibia todavía, le digo, hasta un mito hacía. Yo me la brinqué, entré y estaba preparando el programa de música. En eso entra una hermana. ¡Oh, hermana, usted vio lo que hay, un perro y eso, y qué asco! Yo eso no lo limpio. Tranquila, hermana, no lo limpie. Yo no le estoy diciendo, hermano, pero es que ahorita vienen los hermanos, sí, pero es que yo no soy la iglesia. La iglesia está conformada por un conjunto de personas. ¡Ay, tú hizo Moisés! Enseguida entra otra persona y se acerca a mí y me dice, hermano Carlos, ¿sí? ¿Vio lo que está ahí en la puerta? Le digo, sí, desgraciadamente entró un perro y hizo sus necesidades ahí en la puerta de entrada. Hermano, me dice, si usted me da con qué, yo con mucho gusto recojo todo eso y lo limpio y que nadie se dé cuenta antes de que vengan los hermanos. La llevé, le enseñé dónde estaban los palopisos, dónde estaba el escobo, dónde estaban los trapos. Y simple y sencillamente ella recogió, lavó, limpió, desinfectó, lavó el trapo, lavó la escoba, lavó la palita, todo lo recogió, se lavó las manos, se sentó y en eso entró la demás gente. Eso es sacrificio. Consiste en entregarse de manera voluntaria y sin reservas a los demás o por las demás personas. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Hablando de Dios. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El Señor se sacrificó por toda la raza humana. Y estamos diciendo que el amor es un cúmulo de sentimientos. Una persona que no perdona no ama. Una persona que no sacrifica, entonces no ama. Compromiso, el cual consiste en involucrarse en la vida de los demás, así como en el cumplimiento de la palabra dada. Una persona que nos ama es una persona que está comprometida con nosotros. El esposo que se convirtió en el proveedor de la familia y trabaja 24/7. Duerme cuando tiene que dormir y trabaja el resto del tiempo.
Con todo respeto, usted podría decir que este está muy comprometido. Habría que preguntarle a sus hijos y a su esposa si ellos valoran el compromiso de su padre, el cual dejó de ser su padre para ser un proveedor y los ha becado a todos. Los hijos piensan diferente. Los hijos requieren tiempo y los hijos podrían pensar que su padre carece de compromiso. Ellos podrían pensar que hubieran preferido pasar, aunque fuese un día, hambre, o comer una o dos veces al día y pasar más tiempo con sus padres, que comer de todo, pero no atender a sus padres. Entonces estamos hablando de compromiso. Consiste en involucrarse en la vida de los demás. El matrimonio es un compromiso. Yo prometo delante de Dios y de sus testigos amarte, en las buenas y en las malas, en la riqueza o en la pobreza, en la enfermedad o en la salud, hasta que la muerte nos separe. ¿Cuál es nuestro compromiso? Amarnos. Desde esa perspectiva, nuestro compromiso tiene que ver con piedad, misericordia, clemencia, perdón, bondad, benevolencia, gracia, compasión, respeto, tolerancia, sacrificio y compromiso. Amémonos besitos y abracitos. La palabra de Dios está definiendo el amor como un cúmulo de sentimientos. Consideración consiste en el respeto y la valoración que se tiene por una persona. El respeto o la valoración que se tiene por una persona. Para nosotros, para Dios, nosotros valemos mucho. ¿Cuál es el valor que Dios da? Bueno, el derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese es el precio, según el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, 18 al 20, que el Señor pagó por nosotros. La sangre, los sufrimientos y la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Dios nos valora, ¿verdad? O sea, Dios nos considera. Comprensión consiste en entender la humanidad de cada persona. Es un ser humano, se equivocó, todos nos equivocamos. Bueno, devoción, atención, interés o preocupación por los demás. Como ya dije, son milimétricas las diferencias entre una palabra y otra, y de estas se desprenden otras tantas también. Muchas son sinónimas, están estrechamente relacionadas. Ahora bien, ¿qué quiso entonces decir Juan con que Dios es amor? Eso exactamente. Que Dios es piadoso, que Dios es misericordioso, clemente, perdonador, bondadoso, benevolente, que tiene gracia para con todos, que es compasivo, respetuoso, que se sacrifica por los demás, que está comprometido, que es considerado comprensivo, que Él se entrega o se involucra y es muy devoto. En pocas palabras, que Él nos ama de verdad, entrañablemente. No de la boca para afuera, sino de verdad. Porque el amor se demuestra con hechos, no con palabras. Las palabras se las puede llevar el viento. Decirle a una persona te amo puede llegar a perder valor. Porque le decimos que te amo, pero sus hechos reflejan otra cosa. Cuando no estamos comprometidos, cuando no somos considerados, cuando no somos comprensivos, cuando no somos tolerantes, entre otras cosas. Entonces, ¿qué quiso decir Juan con que Dios es amor? Que es piadoso, misericordioso, clemente, perdonador, bondadoso, benevolente, con gracia, compasivo, respetuoso, que se sacrifica, que está comprometido, considerado, que es considerado, comprensivo, que se entrega y es muy devoto. En pocas palabras, que nos ama, entrañablemente, que le interesa lo que nos pase. Todo lo que nos pase a Él le interesa y está dispuesto a ayudarnos sin importar el tamaño o el color de nuestros pecados. Isaías 1:18, vamos a ver, no va a aparecer ahí en el centillo, no va a aparecer, pero dice aquí en Isaías, en el capítulo, podemos darle lectura, dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta,
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué fue lo que hizo Adán y Eva? Adán, ¿dónde estás? Y se fueron a esconder ahí, detrás de unos arbustos, detrás de unos árboles, unos secoya, esos grandotes, ¿verdad? Y se fueron a esconder detrás. Como si Dios no supiese lo que había pasado y había sucedido con ellos, porque habían tomado el fruto que Dios les mandó no comiesen y habían desobedecido. No, yo no puedo orar, yo no puedo leer la Biblia, yo no puedo ir a la iglesia, yo soy muy malo, yo he hecho cosas que ofenden la santidad de Dios y yo no puedo. ¡Falso! La palabra de Dios dice, Dios es amor, así de simple, y no importa el tamaño o el color de nuestros pecados. El Señor está dispuesto a atendernos, a recibirnos, a perdonarnos y a ayudarnos. Salmos capítulo 27, versículo 10. Digo esto porque a veces es más fácil entregarse por entero al pecado que volver a Dios, pedir perdón, reconciliarnos con Él y contarnos su bendición. Entonces, nos pasamos al lado oscuro, diría Obi-Wan Kenobi, ¿verdad? Salmos, capítulo 27, versículo 10. Escuche. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. No importa si nuestros propios padres, nuestros propios progenitores, aquellos que nos trajeron a este mundo y nos engendraron y nos trajeron a este mundo, nos dejaron. Dios dice, yo no soy un ser humano. Yo estoy dispuesto a recogerte, a recibirte y a ayudarte, porque yo soy amor. El problema con los atributos morales, porque resulta que cuando estamos hablando de cómo es Dios y los atributos personales de Dios, estos se dividen en dos. Los atributos naturales o divinos, que solo Él los tiene, como la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia, etc. Y los atributos morales. Los atributos morales son aquellos, los naturales o divinos solo Dios los tiene, pero los morales son aquellos que Dios ha compartido con toda la raza humana, y el amor es uno de estos. Un atributo que Dios ha decidido compartir con toda la raza humana, y de paso les digo, dictan la moralidad de la sociedad en que vivimos. ¿Usted recuerda que dice Génesis 1, 26 al 27? Génesis 1, 26 al 27, si más no recuerdo, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿y qué más dice? Y conforme a nuestra semejanza, parecidos, no iguales. Dios es amor. Dios nos dio a nosotros la capacidad de amar, o sea, de ser compasivos, piadosos, tolerantes, sacrificados, benévolos, bondadosos, etc. Por eso se nos manda amar. Juan capítulo 13, versículo 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Por eso se nos manda amar. Siendo así, el amor es más que un sentimiento, es una expresión de obediencia, una expresión de nuestra voluntad, de donde amamos o odiamos a alguien, porque eso es lo que hemos decidido hacer. Yo no puedo perdonar. Sí puedes, porque Dios nos mandó amar, y amar es perdonar. Pero como es un mandato, entonces es la expresión de nuestra obediencia o de nuestra voluntad. Yo decido. Ay, es que me enamoré, yo sé que él es casado, que tiene como 8 chiquitos y que él tiene 2 trabajos para poder mantenerlos, y yo me metí entre el matrimonio y esos pobres chiquitos se van a quedar sin papá, pero yo lo amo, yo me enamoré y no pude evitarlo. El amor tocó a mi puerta, abrí la ventana y Cupido me flechó y no puedo hacer nada. Falso. Eso es lo que nos han dicho, pero eso no es la verdad. El amor es la expresión de nuestra voluntad
porque es un mandato. Es uno de los atributos morales de Dios que nos fue otorgado. Yo tengo la capacidad de amar, por lo tanto amo a quien yo decido amar. Y yo puedo decir no, porque no me conviene. Por eso el Señor dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Yo puedo decir que no. Simple, porque no me conviene, por ejemplo. Ahora bien, si se nos manda imitar a Dios, y Dios es amor, lo que se nos está mandando es andar en amor, porque Dios es amor. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. De manera que si yo no perdono, si no me entrego, si no me sacrifico, si no soy bondadoso. Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2. Oigan qué dice. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué dice? Dios es amor. ¿Y a qué se nos manda? A imitar a Dios. Y si Dios es amor y a nosotros se nos manda a imitar a Dios, entonces a nosotros se nos manda a andar en amor. Y andar en amor implica ser piadoso, misericordioso, clemente, perdonador, bondadoso, benevolente, con gracia, compasivo, respetuoso, tolerante, sacrificado, comprometido, considerado, comprensivos, entregados y devotos. Eso si amamos a Dios y queremos honrarlo con nuestras vidas. Recuerda lo que dice San Juan 14:15. Bueno, quizás podemos recordar cuál fue la pregunta que Cristo le hizo a Pedro. Pedro, ¿me amas? Claro, yo te amo. Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Por tercera vez, Pedro, ¿estás seguro que tú me amas? Y Pedro baja la cabeza, 3 veces le preguntó. ¿Y cuántas veces le negó? 3. Baja la cabeza y dice, Señor, tú sabes. ¿Y qué dice San Juan 14:15? Ahora sí, San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué le dice en ese momento el Señor Jesucristo a Pedro? Apacienta mis ovejas. ¿Qué le dio? Un mandamiento. Ok, si me amas, entonces obedéceme. Y apacienta mis ovejas, mis corderos. De manera que, si amamos a Dios y queremos honrarlo con nuestras vidas, vamos a andar en amor, porque Él es amor. Debemos, por ejemplo, entonces, amar a Dios. En Deuteronomio, en el capítulo 6, en el versículo 5, dice que debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y en el libro de Mateo, en el capítulo 22, 36 al 37, pregunta, mira, tú que eres rabino, que todo lo sabes, dígame una cosa, ¿cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y ahí no termina. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, serás piadoso, misericordioso, clemente, perdonador, bondadoso, benevolente, con gracia, compasivo, respetuoso, tolerante, sacrificado, comprometido, considerado, comprensivo, entregado y devoto, entre muchas otras cosas más. Por eso se nos manda amar a Dios. Y como ya dijimos, igualmente nuestro prójimo. Levítico 19:18, valdría la pena. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, si no amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿De qué está hablando? Del perdón. ¿Y qué decimos nosotros? Maldito desgraciado. Así te quería ver. Envenenaste a mi perro, a mi Firulais, el cual yo conocí tengo desde su nacimiento. Yo atendí su parto y me lo envenenaste, maldito desgraciado. Así te quería ver. Y si podemos, pasamos y le ponemos el pie encima. Solo hay que salir a la calle o ver las noticias y lo que está pasando con los taxistas o con los autobuseros o con la gente que manejan vehículos en la calle. Pero aquí dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Si no amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Yo le pregunto a usted, ¿quién es su prójimo? Yo no estoy preguntando quién es el prójimo, yo estoy preguntando quién es su prójimo. Duerme a su lado todas las noches. ¿Es su esposo o su esposa? Ese es su prójimo, nuestro cónyuge. ¿Y qué dice el Señor en el libro de Efesios con respecto a nuestro cónyuge? En el capítulo 5, en el versículo 30. Ya va a salir el hermano. Bueno, vamos a ver qué dice, no el hermano, sino la palabra de Dios. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. ¿Qué estaba diciendo? Lo mismo que San Juan 13:34, que debemos amarnos los unos a los otros. Hermano, pero ahí dice que el esposo debe amar a la esposa. Y no dice también que la mujer debe respetar a su marido. Acabamos de hablar de las palabras, ¿cierto? Que el amor no es un sentimiento, sino un cúmulo de sentimientos, y entre ellos el respeto. Si una mujer ama a su esposo, lo respeta. Y si un marido ama a su mujer, la respeta. Le da un valor, le da una consideración. Y es lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces debemos amar a nuestro cónyuge, a nuestros hijos. Eso es casi natural, ¿no? Pero también dice en el libro de Proverbios que Dios al que ama castiga o disciplina como padre al hijo. ¿A quién? Ama. Los límites son parte del amor que nosotros sentimos por nuestros hijos. Debemos amar a nuestros hijos. Debemos amar a nuestros enemigos. A nuestros empleadores. Viejo ese desgraciado, entre más plata tiene, más quiere y me está explotando. Bueno, Mateo 5:44, el Señor Jesucristo hablando. Y en Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Quién dijo? Dios. El Señor Jesucristo dijo que debemos amar a nuestros enemigos, a nuestros empleadores, aún a los difíciles de soportar. Y aquí está diciendo, aún a los que nos, dice, aborrecen y nos ultrajan y nos persiguen. Primera de Pedro 2:18. A la larga es lo que necesitan. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Cómo vamos a tratarlos? Con respeto. Si hay amor, hay respeto, porque son palabras sinónimas, según la palabra de Dios. Son palabras afines, complementarias. Y dice que debemos amar a nuestros enemigos, o sea, a nuestros empleadores, aún con los difíciles o los que sean difíciles de soportar. A las personas que trabajan para nosotros. Yo he visto injusticias de parte de creyentes que tienen empleados en su casa, que le ayudan con el jardín, que le ayudan a preparar los alimentos, que le ayudan con el aseo y limpieza de su casa. Bueno, la palabra de Dios dice que deben ser tratados con respeto y con consideración, o sea, con amor. Qué terrible es cuando una persona se queja de un patrono que es creyente, porque no es aceptable que siendo creyente no trate a los demás con respeto y consideración. Yo trabajé en seguridad un tiempo y tuve a cargo 14 oficiales. Voy a decirlo así, 14 viejos, 14 boludos. Yo era un oficial más y me ascendieron a subcoordinador y posteriormente a coordinador general en la empresa y tenía 14. Entonces de repente el uniforme era completo y la corbata era parte de ello. Ese Carlos, esa hora, la amistad mía, el amigo. No señor, la normativa dice que tienes que usar el uniforme completo, la corbata. Tienes que entrar a tal hora y tienes que salir a tal hora. E hicimos cumplir las normas y el reglamento. Y de repente hubo quejas de algunos que inclusive eran cristianos. Usted llegaba al puesto y estaba jugando cartitas
Él no está ahí para jugar cartas ni matar el tiempo, está ahí para salvaguardar una empresa. Estaba durmiendo o estaba estudiando. Y con todo respeto, qué bueno que estaba estudiando, pero no puede venir al trabajo a estudiar. Entonces él les llamaba con respeto y consideración la atención. Y hubo una reunión, convocaron a la gerencia y llegaron y los 14 oficiales. Entonces, bueno, hablen a ver qué es lo que tienen que decir. Entonces por allá levantó la mano uno y estaba hablando y hablando, con todo respeto y consideración, lo digo con humildad. Y de repente yo me paré. Café, con leche. ¿Qué quieres? ¿Pastelitos, salados o dulces? ¿Qué te alcanzo? ¿Necesitas una servilleta? Y ella estaba hablando y hablando algunos, no todos. Yo era el que estaba repartiendo el café. Y viendo que tuvieran todo lo que necesitaban, azúcar, leche, crema o los pastelitos. Cuando ya terminaron de hablar, tanto el gerente como el subgerente les dijeron, vamos a tener que ver qué hacemos, porque nuestro respaldo es total para él. Por lo que acaban de ver. Cuando uno de ellos se enfermaba, yo salía de la empresa, iba a una farmacia, compraba medicamentos y le decía, tomes esto, para que te sientas mejor. Necesito que me envíen, por favor, un oficial extra, porque tengo que mandar al otro para la casa porque está enfermo. Es lo que la palabra de Dios dice. En esto consiste el mandamiento de andar en amor. Mateo, capítulo 5. Yo no estoy haciendo alarde de nada. Yo no soy perfecto. Pero es lo que debemos hacer. Mateo, capítulo 5, dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan, os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto en Mateo 5. En el versículo 14 y en el versículo 16, Mateo 5, ahí le va a aparecer en la... Mateo capítulo 5, versículo 14 y 16 en la pantalla. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Hacia alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué somos tan criticados los creyentes? Casualmente por eso. Porque decimos que Dios es amor. A nosotros se nos manda a imitar a Dios, o sea, andar en amor. Pero ese amor no se refleja en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, en nuestra manera de vivir. Si nosotros anduviésemos en amor, quizás nuestros hijos tendrían una actitud diferente hacia nosotros. Tal vez nuestros padres tendrían una actitud diferente hacia nosotros. Tal vez nuestro cónyuge tendría una actitud diferente hacia nosotros. Tal vez la empresa para la que trabajamos, nuestros patronos tendrían una opinión, un concepto diferente sobre nosotros, una actitud. Pero hoy el nombre de Dios es blasfemado, casualmente, porque nosotros predicamos una cosa y vivimos otra. Por lo tanto, tenemos que decir también que el amor es no solo la expresión de nuestra voluntad, sino es la expresión de nuestra fe en Dios. Y termino diciendo en Primera de Juan, en el capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y sigue diciendo, amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y sigue diciendo, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros.
Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por último, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Ahora sí nos la pusieron difícil. Amar a Dios y amar al prójimo es andar en amor. Pero amar a Dios y amar al prójimo es simple y sencillamente, óigame lo que les voy a decir, ser piadoso, misericordioso, clemente, perdonador, bondadoso, benevolente, con gracia, compasivo, respetuoso, sacrificado, comprensivo, considerado, que se entrega y es muy devoto, entre otras cosas. La pregunta es, Dios es amor. O sea, en esencia, Dios es amor. En esencia, Dios es amor. Él no profesa amor, Él es amor en esencia. Y la palabra de Dios dice que el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Y qué es amor? Dios. Dios es amor. Y el amor cubrirá multitud de pecados. Dios nos mira y cubre la multitud de nuestros pecados. Y está dispuesto a cubrir y a pagar un precio por el perdón de nuestros pecados, Señor Jesucristo, en la cruz del Calvario. El amor cubrirá multitud de pecados. Si yo practico el amor, ¿ok? Yo voy a cubrir muchas de mis faltas porque las voy a evitar. Y si yo practico el amor y ando en amor, a la larga voy a cubrir los pecados de los hombres también. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos van a decir, caramba, este sí es de verdad. Y yo quiero ser como él. Y yo quiero cambiar mi vida. En ese sentido, el amor cubrirá multitud de pecados. Aquí ha venido el Espíritu Santo. En Gálatas 5, 22 al 23 dice, mas el fruto del Espíritu es uno. Amor. Resultado, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el mandamiento. Sí, Dios es amor y nos ha mandado a nosotros a ser como Él y andar en amor. Mi nombre es Carlos Corrales. Que la pase bien.